Bueno, quiero comentarles algo. Yo quiero que iniciar con una historia que viví o experimenté hace poco. Yo diría o diría algo tremendo. Hermanos, viajar por el mundo yo creo que debe ser algo espectacular. Yo no sé si tú te has llegado a preguntar eso. Qué será cuando uno viaja por el mundo? Yo creo que es uno de los sueños que muchas de las personas ha decidido como ahorrar. Incluso hay gente que viene ahorrando hace tiempo para que en algún momento en la vejez puedan estar viajando o en cierto tiempo de la vida poder conocer lugares exóticos, lugares donde de pronto haya un tipo de gastronomía diferente, haya monumentos espectaculares. Y yo hace poco salí de Colombia y fui a la Ciudad de México y también fui a la ciudad de Monterrey en México. Y cuando yo me topo con unas montañas gigantescas, yo dije, wow, o sea, realmente uno no sale. Y aparte he llegado a viajar en algunas zonas de acá, incluso de Colombia, y me he topado con que la naturaleza, la grandeza que Dios creó en cuanto a la tierra es espectacular. Son paisajes, son lugares divinos, lugares donde uno dice, wow, o sea, esto lo creó Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, en el momento que logramos salir, o es más, si tú vas al Poblado te vas a topar, porque Medellín ha crecido mucho en cuanto turísticamente hablando. Entonces han venido personas de otros países, y cuando tú andas por el Parque del Poblado te das de cuenta de que ya le titulan Gringolandia, o el lugar, uno de los lugares más turísticos de Medellín. Y cuando tú pasas por ahí, tú empiezas a escuchar que toda la gente habla diferente, no un mismo idioma. Entonces empiezas a escuchar a los alemanes porque se reconocen. Ellos son como monos, pero tienen el cabello como más rojo. Entonces empiezas a escuchar a los alemanes que hablan como golpeando, cuando de repente pasan japoneses o coreanos y los empiezas hablando en mandarín. Y también, cuando menos piensa, te encuentras a una persona que habla totalmente diferente, un francés, y entonces uno dice, wow, o sea, realmente la creación de Dios es tan espectacular que hace que los idiomas, aun siendo lo que sean, son totalmente diferentes los unos de los otros y no se utilizan las mismas palabras. Los idiomas son totalmente lenguas diferentes que nos podemos topar en diferentes momentos o personas, porque realmente yo creo que una de las dificultades para uno viajar a otro país viene a ser esto, a menos de que sea un país latino. Pero si tú sales a otro país donde de pronto se hable otra lengua, yo sé que te vas a ver totalmente en apuros, porque el lenguaje va a ser algo muy diferente, y aparte no te van a entender ni a ti, ni ellos, ni tú vas a entenderlos a ellos. Entonces viene a ser algo muy difícil. Pero lo que sí es cierto es que de alguna manera Dios fue extremadamente creativo para repartir las lenguas a la humanidad. Cuando escuchas estas personas hablar, inmediatamente uno dice, ¿qué es esto que están hablando? Y uno se ve como un poquito enredado. De hecho, yo a veces creo que he entendido un poquito el idioma inglés, y cuando escucho hablar un inglés dije, realmente no sé nada. O sea, imposible, yo no sé todavía. Entonces yo sé que así pasa muchas veces. Entonces uno tiene que ir reforzando hasta realmente hablarlo, pero no solo hablarlo, sino que tiene que ir y escuchar cada una de las culturas, porque dentro de los mismos países se habla el mismo idioma, pero con diferentes acentos y palabras. Entonces eso se vuelve algo totalmente difícil de asimilar. Pero yo quiero decirles de que todo esto proviene de Dios, y esto lo menciona la Biblia como la confusión de lengua. ¿Y sabes dónde empezó? Ahí quiero llevarte el día de hoy. Yo quiero contarte una historia que está en el libro de Génesis capítulo 11. Ahí es donde vamos a estar hablando referente a estos puntos. Y la palabra de Dios nos enseña varias cosas. Y yo quiero llevarlos a un contexto para que podamos leer el capítulo 11 y podamos comprender a qué quiero hablar. Hermanos, entrando al contexto, y yo voy a leer el capítulo 11. Mira lo que dice el capítulo 11. Estoy seguro de que todos han escuchado hablar de las Torres de Babel, ¿verdad? Todos han llegado a escuchar acerca de las Torres de Babel. Yo miro algo por acá. Cierto, levanten la manito, yo veo. Y el que no, ya va a enterarse el día de hoy. Vean, dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 11, del versículo 1, y vamos a leerlo hasta el versículo 9. Yo voy a leer a favor de ustedes. Dice la escritura,
Tenía entonces toda la tierra, escuchen esto, tenía toda la tierra una sola lengua, que quiere decir un solo idioma. Y dice, tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura, o sea, un lugar grandísimo. O sea, cuando le decimos llanura o llanos, es porque es muy plano y es muy lindo, ¿cierto? Y es muy gigante. Entonces, la llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. ¿Qué es ladrillo? Ladrillo viene de la tierra, que es como una arcilla, un pantano, que se mete en hornos de fuego y es el adobe que nosotros vemos en nuestras casas. Así se hace. Y hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Fue llamado el nombre de ella Babel, ojo, después de haberlos esparcido, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció Jehová sobre toda la tierra. O sea, Babel significa como esparcir, ¿verdad? Como esparcimiento. Entonces yo quiero ir a un contexto de esta historia, porque cuando uno llega ahí, bueno, ¿quiénes fueron los que llegaron? ¿Quién es esa gente? Es bueno entender esto en la Biblia, porque eso hace que uno haga un pequeño introducción referente a lo que pasó y quiénes eran ellos y por qué este pecado. Entonces eso es a lo que quiero ir el día de hoy. Cuando vamos a este relato, o sea, geográficamente hablando, estamos hablando de la tierra, o sea, cercana, estamos hablando de Sinar, una tierra que está ahí cerca, en el desierto. Quiero comentarles que este relato está en la Biblia para enseñarnos por qué todos hablamos en diferentes lenguas. O sea, no solamente eso, no solamente porque nosotros hablamos diferentes idiomas, que yo creo que alguna vez nos hemos preguntado, yo por qué no hablo inglés, yo por qué no hablo así. Yo sé que aquí hay unos que han querido hablar mandarín, o sea, coreano, pero no, hermano. O sea, usted nació en Colombia, paisa, hay unos que nacieron en la costa, hay otros que nacieron en Urabá, benditos sean, y asimismo otras personas que nacieron en otros países y que hablan una lengua quizás latina o una lengua español, pero con diferentes tipos de acento. Pero a mí me encanta mi acento, pero era porque nací en Medellín, ¿cierto? Pero aún así quiero comentarles algo, que no solamente eso, sino que hay algo más profundo en cuanto a por qué nosotros hablamos diferentes lenguas. Y lo más profundo de esto es que Dios nos dejó una tremenda enseñanza, más o menos aquí, para persuadirnos de lo que está pasando o lo que va a pasar, hermanos. Esto es algo que tiene un contexto mucho más grande. Por eso la Torre de Babel nos recuerda que este mundo caído está haciendo, mejor dicho, se está librando una guerra sin cuartel, sin descanso, sobre el reino del hombre y también el reino de Dios. Y uno de ellos sí o sí tiene que fracasar. Y por eso yo le he titulado a este mensaje un reino directo al fracaso. ¿Por qué? Porque el hombre como tal siempre va a buscar un poderío, y eso lo vemos en el mundo. Yo creo que no tenemos que ser ciegos para ver lo que está pasando en la humanidad. Y eso es algo que yo quiero que el día de hoy empieza a pensar en todas las noticias. Si ves noticias, de hecho yo no volví a ver noticias porque son muy extravagantes.
si ves noticias, si has escuchado de algo, si has visto algo referente a lo que está pasando, si has visto los programas cómo han avanzado, si has visto nuestra atmósfera o nuestro ambiente hoy en día, humanamente hablando, es un ambiente muy de anticristo. Se está tratando de adoctrinar la gente. Hay una pesadez grandísima referente a corrientes donde se está tratando de impulsar a que la gente vaya en pos de ello, para que no haya no solamente repoblación, sino que haya unos fines mucho más satánicos allí, y es algo que uno no tiene ni necesidad de decir los nombres, pero a lo que voy con esto es de que hay un ambiente muy de anticristo en el mundo entero. Se habla incluso de unir la humanidad, se habla incluso de hablar, o mejor dicho, si tú o has investigado referente a este tema, incluso se han reunido el Papa y entre otras religiones, judíos incluso, como tratando de hablar algo referente a un solo credo, y eso es algo que se ha murmurado, pero que también se ha visto, que se han sentado a hablar, y que eso se viene planeando desde hace tiempo, la reconstrucción del templo, y entre eso muchas cosas que están pasando en la humanidad, las guerras de Israel, las guerras de Gaza, las guerras que están pasando no son guerras naturales, son cosas que vienen escritas, los terremotos que quizás hoy en día nosotros estamos enfrentando, que hasta el día, hace poco, incluso, no sé si este mes el que pasó, que hizo de que nos levantáramos incluso a las 2 de la mañana, porque 2:05 en punto tembló la tierra aquí cerquita en Bello, Antioquia, que hizo que se sacudiera en el epicentro de Bello y terminó en Caldas. O sea, fue algo que dura casi 40 kilómetros en circular, generó un movimiento de tierra que fue muy fuerte, tanto así que las personas que comentaban escuchaban el sonido de la tierra embravecida como gimiendo por dentro, porque primero vino un sonido y después se escuchó, primero vino el sonido y después tembló la tierra, tanto así que yo, que no me levanto tan fácil, hermanos, terminé levantado. Y eso hace que uno quede pensando, porque cuando pasan este tipo de cosas, más a una escala de Richter de 4, puede superar y puede volverse a replicar. Entonces uno vive como un poquito alertado, no solamente por eso, sino porque uno sabe que todo esto es la Biblia. La Biblia habla de que la tierra se destruye a sí misma por causa de los hijos de Dios, por causa de la falta de la manifestación, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Aparte de eso, por culpa del pecado. Dentro de eso está todo lo que hemos estado viviendo. Entonces, cuando vamos al contexto de esta historia en Génesis, empezamos a ver un montón de cosas tremendas. Por ejemplo, la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 1, del versículo 26 al versículo 27, menciona la palabra del Señor diciendo: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, ¿verdad? Y Dios de alguna otra manera les encareció, les encargó un mandato de Dios. Hay un mandato específico que viene de Génesis, donde Dios les dice a ellos de que se esparcieran sobre la tierra, de que se multiplicaran. Ese era el objetivo de Dios para el hombre. En ese momento Dios quería ese fin, que ellos se multiplicaran, que ellos empezaran a cuidar de aquella creación que Dios les había dado, porque sí o sí la corona de la creación era el hombre y era la mujer en ese momento. Todavía, hermano, pero lo que voy con esto es que el hombre recibió una delegación por parte de Dios específica, que era de cultivar la tierra, ponerle el nombre a los animales, subyugar la tierra en el sentido pues de administrarla, pero también le dijo: multiplíquese, quiero ver esto poblado. Y eso fue uno de los mandatos principales. Por eso vemos ahí que en Génesis capítulo 3, estamos hablando de entender por qué pasó esto en Babel. Génesis capítulo 3, Adán y Eva, ellos pasando, después de que Dios caminaba con ellos, después de que ellos disfrutaban de la estancia con Dios en un jardín específico que se menciona de que era uno de los más hermosos, donde la gente, mejor dicho, esta gente podía divertirse, podía estar allí, no les faltaba absolutamente nada, no se enfermaban. Hermano, usted sabe que es no enfermarse, que no le den dolores de cabeza, dolores de estómago, dolores en los pies, en las arterias,
articulaciones, de pronto porque no tienes con qué pagar el arriendo. Hermanos, ellos vivían espectacular, ellos vivían feliz, aparte de desnudos, o sea, mucho mejor molestando. O sea, era una libertad tremenda, me explico. O sea, sin cargas de conciencia, algo específico. Pero en Génesis capítulo 3, ellos deciden rebelarse en contra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dijo específicamente que no tocaran un fruto, y ese fruto no es la manzana. Yo no sé qué fruto es. Lo que sí es cierto es que Dios les dice: eso no vayan a tocar. Pero solamente el hecho de entablar una conversación con la serpiente antigua, que en este caso es Satanás, inmediatamente la mujer se dejó engañar, y asimismo el hombre también desobedece a Dios. Ambos contribuyen a rebelarse en contra de Dios por sus actos, por su forma de actuar, por no obedecer a la escritura, por no obedecer la palabra de Dios misma. Entonces ahí empieza un tremendo acontecimiento sobre la vida, porque son expulsados del Edén. Ellos tienen hijos y ya tenían hijos, pero aún así déjame decirte que ellos fueron expulsados, y ahí sale a Caín, también nace Abel, pero después de salir del huerto, aún así este muchacho de Caín mata a su hermano, termina expulsado, y así sucesivamente ingresa el pecado al mundo, y estamos hablando de que el hombre ya moriría, y sabemos todo lo que pasó de ahí hacia allá. Tanto así que la generación que estaba en ese momento, que no pudo volver a entrar al huerto del Edén, estaban reveladísimos, tan revelados, se sintieron tan mal toda esa gente que estaba allí ya después de que fueron expulsados. Estaba hablando de Adán y Eva y todos los descendientes. Entonces, cuando ellos fueron expulsados, estoy hablando de esta gente, ellos se rebelaron contra Dios, y dice de que se tomaban en casamiento, y un montón de cosas pasaron, a tal punto que Génesis capítulo 6 versículo 6 o versículo 12, no sé cuál de los dos lo leen ahí. Yo sé que el capítulo 6 versículo 12, alguno de esos dos, dice la palabra del Señor que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Dios se arrepintió por la maldad que tenía en su corazón. Había una maldad específica que incluso dice que los hijos de Dios, o sea, fue algo tremendo, una depravación total, a tal punto en el que Dios permitió un diluvio. ¿Por qué? Porque permite el diluvio hubiera destruido la tierra, pero acontece que había un hombre que tan siquiera había como un sentimiento de lealtad hacia Dios, y estamos hablando de Noé. Entonces, cuando Dios permite lo del diluvio, y entonces ingresan los hijos de Noé, la esposa de Noé, y entonces después del diluvio es que vuelve Dios y da un mandato específico. ¿Cuál fue el mandato de Dios? El mismo que dio desde el momento del jardín. ¿Cuál fue el mandato? El mandato lo vemos en Génesis capítulo 9 versículo 1 en adelante, o mejor dicho, versículo 1, y en el versículo 7 de Génesis dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 9 versículo 1, Dios le dice a Noé, y le dice: Noé, bendito sea, o sea, Dios lo bendice. Dios bendice a Noé y le dice, bendice a Noé, y también le bendijo a los hijos, y lo primero que le dijo a Noé fue un mandato específico. ¿Cuál es el mandato? El que Dios tenía desde el momento 1. Le dice a Noé: por favor, necesito que se fructifiquen, necesito que se multipliquen y llenen la tierra. O sea, el mandato sigue siendo el mismo, mis hermanos. Entonces, el mandato, y por eso vuelve en el capítulo 9, en el versículo 7, el Señor vuelve y les dice lo mismo, y les dice: por favor, necesito que ustedes se multipliquen, se fructifiquen. O sea, que esta tierra que yo he bendecido, que da fruto, que da de todo lo que tú siembres, puede darte de alimento, y a todos los que tú vas a nacer. Por eso yo creo en mi corazón de que la tierra tiene la capacidad de darle fruto, o sea, alimento a todo el mundo. O sea, la gente muere de hambre hoy por los gobiernos, pero no porque la tierra no pudiera dar fruto. Hermanos, entonces, procread abundantemente en la tierra y multiplicarse en ella, dice el versículo 7, o sea, abundantemente. Ese era el mandato de Dios. Hasta allí creo que estamos más contextualizados. ¿Qué pasa con esto? Cuando llegamos al capítulo 10, porque mire, venimos de Génesis capítulo 1, capítulo 5, capítulo 3, capítulo 6, vamos en el capítulo, ya estamos en el capítulo 9, ahora llegamos al capítulo 10 de Génesis. ¿Qué vemos en el capítulo 10? De alguna otra manera, en el capítulo 10 vemos toda la descendencia de Noé, todos sus hijos, los hijos de tal, los hijos de Can, los hijos de Sed, y etcétera, y empiezan todos los hijos de
de Noé en cuanto a cuántos hijos tuvieron y como su genealogía, ¿verdad? Pero cuando vamos y también vemos ahí cómo crecen, o sea, ellos cómo se multiplican, porque en ese tiempo pasaron muchos años. Uno dice, cuando uno voltea una página de la Biblia, hermano, ¿usted sabe cuántos años pudieron pasar en estos 10 capítulos? Demasiados. Lo que sí es cierto es que cuando llegamos al capítulo 10, esta gente ya está muy poblada. O sea, pasando un capítulo a otro. En el capítulo 10 ya hay demasiada descendencia de Noé. Ya Noé, ya estamos hablando de que tiene más de 500 años, etcétera. Y entonces toda esta gente ya ha tenido, ya tiene tataranietos, pues. Entonces, cuando llegamos al capítulo 11, que es donde vamos a hablar, esta multitud, estamos hablando de todas estas generaciones de Noé, todas estas generaciones grandísimas que salieron de estas frutifíquense, ¿verdad? Todas estas generaciones no obedecieron a Dios. Pero ¿qué pasó? De que lo que acontece es que ellos no poblaron la tierra, sino que hay un acontecimiento específico. Ellos se fueron juntos, una población gigantesca, y se fueron juntos y llegaron a la tierra de Sinar. Llegaron a un valle gigantesco. Y ellos, en ese momento, ellos dicen que llegan como hacia el oriente. Eso es como todo. Cuando se sobrepobla una nación o algo así, toca expandirse. Y cuando toca expandirse, entonces ellos se fueron juntos. No se quedaron allí, sino que todos iban como en población. Hermanos, cuando Caín pecó, dice que también él fue expulsado como hacia el oriente. Cuando tú ves la tierra a la que Caín fue expulsado y vas y la haces como exégesis, fue como hacia esa posición. Entonces, ¿a qué voy con esto? Esta generación de Babel literalmente se exaltan y buscan gloria. Y aquí lo vamos a ver. La exaltación humana, punto número 1, yo voy a compartir 2 punticos hoy. Pero el punto número 1 es que el hombre o la humanidad siempre va a buscar una exaltación. Va a buscar cómo crecer, va a buscar como el poder. Y eso lo vamos a ver hoy. Génesis capítulo 11, versículo 3 y 4, dice la escritura que cuando ellos ya se llegaron allí, a esa tierra de Sinar, o sea, a ese valle gigante, ¿cierto? Están ahí posicionados. Imagínate tú una tierra que no tiene montaña, o sea, un Bogotá, no sé qué es lo más plano que has visto. Y así plano, gigantesco, y ellos llegaron allí y se dijeron, y en el versículo 3 dice, y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego, y les sirvió el ladrillo, o sea, que lo empezaron a hacer, y la piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dijeron, mire lo que ellos dicen, esto es lo que conlleva lo que estoy diciendo. Vamos y edificamos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Solamente el hecho de decir hagámonos, ellos ya se sentían poderosos. Ellos ya se sentían como que podían tomar decisiones. Me explico, o sea, el orgullo desmedido de la rebelión. O sea, esto es un pensamiento que viene desde el huerto del Edén. Uno podría decir, esta gente está inducida por Satanás, como que hay algo allí que no cuadra. Me explico, o sea, porque de alguna manera el hombre como que viene buscando poder, el hombre como que viene diciendo, pues que podemos llegar al cielo también. O sea, pareciera como si hubiera un engaño allí. Y lo tremendo es que dice, hagámonos un nombre. O sea, vamos a llamarnos como sin tener en cuenta a Dios. Porque lo tremendo esto es que Dios mismo en su poder le llamó a la oscuridad, le llamó día. A la oscuridad le llamó noche, perdón. Y a lo que radiaba la luz le llamó día. A los cielos le llamó cielos, y a los animales les puso nombre. O sea, hermanos, Dios es el Señor de todas las cosas, y Él es el que decide sobre todo, incluso el nombre de la gente. A todos les pone un nombre, no sé si es de su voluntad. A lo que yo voy con esto es que Dios es el único que puede llamar o ponerle nombre a, y ellos dicen hagámonos, o sea, vamos, o sea, están pensando en ellos, no están pensando en Dios. Me explico, o sea, ellos no están teniendo en cuenta a Dios de alguna otra manera.
Es una ciudad que prácticamente empieza a oponerse a la voluntad de Dios. Ellos también podríamos decirlo aquí que ellos representan lo opuesto, o sea, la rebeldía. ¿Qué es la rebeldía, hermano? Lo opuesto a lo que Dios está diciendo o mandando. Dios ya les dijo claramente: fructifíquense y poblen la tierra. Ellos se unieron y se fueron específicamente a un lugar. Ya estaban desobedeciendo. Entonces desde allí empieza como la rebeldía, como lo que están haciendo en contra de la voluntad de Dios. Dios mandó a fructificar y a llenar la tierra. De alguna otra manera a Dios le llama mucho la atención el comportamiento del ser humano. Todas las personas, bueno, me llama a mí, digámoslo así, a mí me llama la atención el comportamiento del ser humano, porque el hombre, por más que tiene, hermano, siempre quiere tener más. Tú sabes que uno como ser humano, uno no se sacia tan fácil. Uno, por más modestia que tengas o por más humilde que te creas, hermano, déjame decirte de que tú hoy tienes, no sé, pongamos un ejemplo. Tú hoy tienes una máquina para planchar el cabello que llega a 200 grados centígrados, pero hay una que están vendiendo que llega a 500 grados centígrados y que protege el cabello y que viene con un titanio especial y que tiene unas perlitas, aparte un diseño decorativo hermoso. Entonces ahí en tu mente empieza a cavilar de que quiero esta, ya esta no me sirve, y así sucesivamente con las uñas, con el exceso. O sea, los seres humanos, o sea, usted te puedes comprar un carro hoy, mañana quieres otro, hoy tienes una casa, quieres otra. Eso es como todo, o sea, y de alguna otra manera todos los seres humanos tienden a querer lo mejor de lo mejor y de manera como personal. O sea, primero piensan en ellos antes que en los demás. Y por eso vemos acá que el Señor Jesús decía de alguna otra manera que todos los hombres, o sea, los gobernantes, se van a querer apropiar del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no se sacian. Por eso vemos gente que ya salió de la presidencia y quieren seguir gobernando. Entonces vemos países como Venezuela, que literalmente una buena compatriota, o sea, Venezuela como nación es hermosa, el problema son los gobernantes. Entonces en este caso un gobernante conllevó a una ruina de todo un país completo. Entonces esta gente no quiere soltar el poder y no lo suelta así como así. ¿Sabes por qué? Porque ya hay un principado ahí atándolo. O sea, hay cosas que sobrepasan los límites de lo normal, pero todo es por la ambición y el poder que quiere el mundo. Entonces vemos las guerras mundiales, siempre es por culpa del petróleo, por culpa de algún beneficio, por culpa de algo que pueden adquirir de otra manera, pero conllevan a que mucha gente sea masacrada por bienes personales. ¿Me explico? O sea, son guerras injustas, pero todo es como por lograr una posición o un lugar específico. Gente que no le tiene miedo, o sea, y por eso vemos organizaciones grandísimas como tratando de abarcar la autoridad referente a todas las naciones. Y vemos ahí, tú sabes quién es la ONU. La ONU es una entidad internacional que es supuestamente la mediadora entre todos los países, pero al final, porque hay un representante de todos los países en ese lugar, pero al final la ONU es mucho más que eso. Hermanos, todo esto que pasó es simplemente algo que a Dios le llama la atención, porque Dios dice: ven, esto es porque si yo los mando a hacer algo, porque están haciendo lo contrario. Y yo decía antier o ayer que estábamos en una reunión, estábamos orando y estaba con el pastor de París y estábamos hablando referente a un tema, y entonces se nos venía y había un comentario específico. Cuando hablábamos entre pastores, se decía: ¿por qué uno le dice a la gente que no vaya hacia ese lugar y van y se caen en el hueco y después vienen a que uno vuelva y le ayude? Entonces uno se ve como desgastado orando por lo mismo, la gente que vuelve al vómito. Es literal. Entonces uno decía: bueno, pues que es el tema, es que así es la oveja, y por eso Dios compara a nosotros, porque aunque uno sea pastor, uno también es igual. Entonces nos compara a nosotros como ovejas, pero no por lo lindos o tiernitos, sino por la insensatez que a veces manejamos de volver al mismo error
y volver al mismo pecado y volver a lo mismo, y te saca el pastor de un hueco y vuelves y caes en el mismo hueco, te saca el hueco y vuelves y caes en el mismo hueco. Es como esa terquedad que manejan las ovejas, ¿me explico? Entonces yo decía, ¿cómo es posible que una gente, después de ver y visualizar todo lo que Dios quiere hacer, cómo Dios se mueve poderosamente, y aún así ellos permiten dejarse guiar por su obsesión hacia exaltarse, hacia la rebeldía, a ir en pos de su dirección? Y por eso yo quiero decirles hoy, porque esta gente quería hacer un reino, ellos querían hacer una ciudad gigante. ¿Qué quiere decir esto? Un reino. Por eso yo le llamo el reino. Yo le llamo el reino, o sea, el reino de la tierra, hermano. O sea, en la tierra hay reinos, aunque no los veamos. Aunque tú cruces de aquí a un país, hermano, hay de reinos a reinos, y esto está siendo gobernado por reyes, aunque nosotros no lo queramos. Nosotros le llamamos ya presidente, le llamamos lo que usted quiera llamar, pero son reinos. Y estamos viviendo en medio de reinos. Y entonces, cuando Dios mira esto, el corazón de ellos, que querían hacerse un reino gigante, que querían hacer una torre que llegara hasta los cielos, ellos están haciendo totalmente lo contrario a lo que Dios les mandó a hacer. Inmediatamente dice la escritura, y descendió Dios. O sea, cuando Dios ve que están construyendo, tanto que era el pensamiento de ellos era tan grande, que ellos decían que Dios mismo dice, el pensamiento de ellos no hay quien los... O sea, el pensamiento como tal era de tanta unidad, la unidad que todos queremos tener algún día. Esa unidad, hermano, una unidad tan impresionante que no había nada que los hiciera desistir de lo que ya tenían pensado hacer. Esa gente estaba tan unida levantando esa pirámide que la construyeron a tal punto que no llegaron a los cielos, pero hermanos, fue inmensa y la ciudad fue gigante. Tanto así que llamó la curiosidad de Dios. Y dice, y el Señor descendió, pero cuando uno lee el texto, a mí me llama la atención, es porque cuando uno lee el texto, uno ve como cierto grado de ironía. O sea, como que, y descendió Dios. O sea, Dios no necesita descender, Él lo sabe todo. Sino que es como un cierto grado de ironía, como vamos a descender a ver estos que hacen. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí ya no dice ni hijos de Dios, ni hijos, no, los hijos de los hombres. Y entonces Dios descendió a ver lo que estaban haciendo. ¿A qué voy con esto? Dios es excelso. Dios es excelso. O sea, Él está en las alturas de las alturas. O sea, haga de cuenta que, ¿por qué lo llamo yo ironía? Porque dice que Dios descendió para mirar. O sea, ellos nunca iban a llegar hasta donde está Dios. Eso era más que obvio. Yo no sé si te ha pasado por la mente, no llegan al cielo. Hermano, Dios es tan alto que Él lo dice en el texto, se ve como tuve que descender a mirar qué estaban haciendo porque no alcanzaba a ver lo pequeñito, ¿me explico? Entonces es eso que pasa, mientras ellos pensaban que la torre, que iba a ser una gran torre, que iba a llegar a los cielos, que iba a ser una ciudad gigantesca que se veía, iba a ser la principal de toda la tierra como tal, hermanos, parecían hormigas comiéndose un arroz en los ojos de Dios. Dios en su grandeza no necesita descender, Él es omnisciente, omnipresente. Dios puede estar sentado en su trono y va y mira. Y lo digo por esto, porque Dios es excelso. Y la palabra del Señor, mire lo que dice la palabra de Dios. Y aquí es lo que vamos a empezar a construir este mensaje y vamos a acelerar un poquito. Dice acá, Isaías 40, 21, 26. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, ¿verdad? Chiquiticos. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla
en ellos se secan, y el torbellino los lleva como la hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? ¿Cierto? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, si tú y yo hoy juntáramos todas las naciones de la tierra, supongamos que tenemos en nuestras manos todas las naciones de la tierra, que son gigantes, o sea, que son gigantes. Si tú juntaras todas las naciones de la tierra, hermanos, todos, absolutamente todos a nivel mundial, seríamos como una gotica de agua en las manos de Dios. O sea, nada. Somos nada, me explico, ante la grandeza de Dios. Y yo lo digo de esta manera, es porque dice que Dios descendió para mirar solamente su altivez, su orgullo, su pretensión hacia lo malo y desobedecer a su palabra. Hermanos, por eso yo les doy aviso, porque si tú vas a estudiar qué es la ONU, por ejemplo, allá hacen reuniones a nivel de presidentes. Y hay presidentes, gobernantes que incluso van a testificar cómo podrían mejorar no solo su país, sino aconsejar qué podrían hacer. Por eso tú ves a Nayib Bukele diciendo, ve, ¿por qué no nos juntamos Latinoamérica o tales los latinos y hacemos una nación grande, etcétera? Pero son pensamientos mucho como a que todos nos unamos, a que hagamos algo en conjunto. O sea, son pensamientos muy extraños que conllevan a algo que ya está escrito, ¿me explico? Y entonces tú vas a escuchar diciendo que hagan una sola nación, o que de pronto una sola religión, o que de pronto se respeten los valores de los que ya sabemos, y entre eso muchas cosas, hablar un mismo lenguaje, que se respete esto, que se haga aquello. Allá se hablan demasiadas cosas. Entonces, por eso Babel significa confusión. Hermanos, lo que sí es cierto es que cuando el hombre quiere creerse que tiene mucho poder, porque el hombre a veces como que se le olvida de que respiras por Dios. El hombre se le olvida de que puede caminar es por Dios. El hombre se le olvida de que si está haciendo algo en este momento es porque Dios le está placiendo. Y ¿sabes qué es lo tremendo? Que cuando la gente está caminando en pos de dirección hacia lo malo, Dios también los castiga. Por eso Salomón, en medio de su sabiduría, decía, lo que el impío teme, eso también le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Eso lo vemos en Proverbios capítulo 10, versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Entonces, ¿qué era lo que ellos estaban temiendo? Vamos y construyamos una ciudad. ¿Por qué? Porque ellos decían, para que no seamos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eso era lo que estaban temiendo, porque de alguna otra manera ellos entendían del poder de Dios. ¿Quién los iba a esparcir sino solo Dios, el que tenía el poder de hacer eso? Por eso Babel es un espejo de lo que no debemos de hacer. Yo no sé, hermanos, pero hay manuales en la vida. Está el manual de la vida que Dios nos deja, o está el manual de la muerte, que es ir en pos de lo que a mí me place. Solamente hacer lo que a ti te place, estás haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios, porque Dios dejó un manual. Cuando una persona no va en pos de ese manual, hermanos, está teniendo una consecuencia que incluso la gente en el momento de su muerte pensó que era camino de bien y terminó siendo camino de perdición, y no hay forma de que pueda volver a salir del hoyo de fuego donde se va a quemar, donde los gusanos no van a morir y donde vas a estar gritando por la eternidad si no te arrepientes mientras puedes respirar. Por eso la palabra del Señor nos indica también en el libro de Daniel capítulo 1 en adelante, vemos a Nabucodonosor. Nabucodonosor, más o menos en el capítulo 3, empieza como a enloquecer. Este hombre quería hacer una escultura gigante de oro y quería, mire el escenario del poder. ¿Cuál es el escenario del reino del hombre? El reino del hombre, hermano, cuando adquiere poder, como que se asemeja al tema del día del anticristo, porque ese escenario de Nabucodonosor, él quería llamar a todas las naciones que había conquistado. Él había conquistado desde Asia, Egipto, de todas esas naciones. Él ya se había vuelto ya tenía un ejército que superaba más de 120 provincias. Estoy hablando de 120 países, me explico. Gigantesco. Ya había conquistado todo lo que todos hubieran querido. ¿Eso cómo se llama?
se me da el nombre. Bueno, el reinado de Nabucodonosor ya había conquistado a todo el que usted quisiera. A Egipto, a Israel, a Gad, todos los que ustedes quieran. Hermanos, los había conquistado absolutamente todos. Entonces, cuando él dice de que todas esas naciones que había conquistado, todas que tenían dioses diferentes, que hablaban diferentes, que tenían culturas diferentes, ¿qué es lo que él quería? Quería que todos vinieran y se postraran y adoraran a una estatua que él había creado, y que el que no lo hiciera le mochaban la cabeza. ¿A vos no te parece como charro esta historia? O sea, como que no te asemeja a lo que va a pasar en algún momento. O sea, cuando el hombre adquiere poder. Entonces, esto es lo que el Señor nos viene diciendo desde Babel, a lo que está próximo a venir. Pero lo tremendo es que el reino del hombre literalmente va a terminar mal. ¿Me explico? A menos de que no se arrepienta. En este caso, tú y yo tenemos una posibilidad. Y por eso yo te lo digo hoy. A un Nabucodonosor, después de que tuvo esta grandeza, después de que hizo lo que quiso, Dios le mostró quién era el que mandaba. ¿Sabes cómo? Lo puso a comer pasto. Porque cuando el hombre se enorgullece y se cree que todo lo puede, que ya tengo tanto poder que nadie me puede tocar, ahí es cuando Dios le toca la herida y le dice: yo soy el rey de los reyes, yo soy el Señor de los señores. Y por eso vemos a Nabucodonosor que se enloqueció. Se enloqueció y terminó comiendo pasto. ¿Y sabes hasta cuándo? Hasta que Dios quiso. Y cuando Dios le revolvió un poquito la conciencia, inmediatamente miró a los cielos y reconoció que había un Dios sobre los cielos. Y inmediatamente, hermano, hasta que Dios quiso, lo puso a comer hierba, después de ser un rey poderoso. Asimismo le pasa al hombre que no se arrepiente, hermanos. Entonces, en ese reinado de Nabucodonosor vemos cómo había un adoctrinamiento, había gente que logró conquistar muchas naciones. Estoy hablando de tratar de asimilar una misma lengua, en este caso la caldea, esta lengua de los astrólogos. Estamos hablando de casi que hasta comer lo mismo, la misma cultura, que se enseñaba lo mismo. Entonces, miren lo tremendo que es un adoctrinamiento. Por eso vemos nuestros hijos. Si tú ves Netflix, ya todo va como alusivo hacia algo. Si tú ves, o sea, no es por decir nada, pero solo míralo. O sea, mira cómo están los medios digitales hoy y a qué están apuntando. Y me dice si esto no se parece a lo que vamos. Entonces, Dios exalta, hermanos, al que quiere exaltar. Y se los digo por qué. Porque Dios decía quién exalta. Dios exalta al hombre. No el hombre se va a exaltar solo, no. Porque por eso esta gente terminó siendo esparcida sobre la faz de la tierra. Dios, cuando vemos ahí a Abraham, cuando le hace el llamado a Abraham, Dios lo bendijo con multitud, con hijos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque fue fiel. ¿Cómo vemos a Daniel? Daniel, porque simplemente tuvo una disposición de hacer lo correcto junto con sus amigos. Dios le exaltó también, incluyendo reinos, reyes que pasaron. Él vio reyes que pasaban incluso. O sea, él siendo uno de los más principales, Dios lo usó poderosamente. Hermanos, ¿a qué voy con esto? Es que Dios exalta al que quiere. Y por eso les digo hoy, cuando la lengua de esta gente de Babel fue cambiada, inmediatamente fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Eso es lo contrario. Cuando la gente hace el pecado, siempre terminan confundidos. Pero cuando la gente hace lo correcto, viene el lenguaje de Dios. ¿A qué voy con esto? Si tú y yo vemos Hechos capítulo 2, vemos cómo los apóstoles estaban en el aposento alto. Esta gente estaba clamando, estaba esperando una visitación, algo especial, porque el Señor les dijo: quédense allí, oren, porque prontamente descenderá a vosotros esta promesa tan grande que les vengo mencionando hace días, y que era necesario que Él partiera hacia el Padre. Cuando lo vieron a lo alto, esta gente obedeció, permaneció fiel, permanecieron orando. ¿Cuántos días? No sabemos. Lo que sí es cierto es que de repente hubo una fiesta, y esta fiesta agolpó ¿a quiénes? Por casualidad. Ay, hermanos, había gente con diferentes lenguas, gente que ya hablaba diferentes idiomas. Estaban allí reunidos celebrando una de las fiestas ceremoniales de Israel, cuando de repente viene un estruendo, porque así es Dios, ¿cierto? Viene un estruendo tremendo, un viento recio, ¡puf!
y de repente estos hombres son llenos de una presencia, son llenos de un poder inigualable, y en ese momento estos hombres comenzaron a hablar las lenguas que le fueron asignadas. Imagínense ustedes, gente que no entendía los idiomas por culpa de la desobediencia, y estos hombres terminaron hablando las lenguas de ellos y hablando las bondades y las maravillas de Dios. ¿Sabes por qué pasa esto? Porque cuando Dios quiere, porque en algún momento también Dios nos está mostrando lo que va a pasar, hermanos. Dios nos está mostrando para que nos preparemos. Ellos, o sea, aquellas personas, eso lo vemos en Hechos, capítulo 2 del versículo 3 al 12. Es más, te lo voy a leer para que lo escuches. Dice la palabra del Señor: se les aparecieron lenguas repartidas como fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones, piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. O sea, cuando escucharon el estruendo, cuando escucharon esa bulla, todos se juntaron en la plaza. Inmediatamente dice, y estaban confusos porque uno les oía hablar en su propia lengua y otros atónitos y maravillados diciendo, mira, son aquellos galileos todos estos que hablan. ¿Cómo pues les oímos hablar en cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, escúchenme, partos, medos y lamitas y los habitantes de Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia. Oiga, esta gente, ¿te acuerdas de las naciones que yo estaba hablando que se juntaban? Eran las mismas naciones donde fueron esparcidos. Y en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos y residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estando todos atónitos y perplejos. Hermano, esto es el efecto de la gente que adora a Dios con el corazón. El efecto es que la gloria de Dios se manifiesta en la tierra, algo que simplemente es una revelación para que el hombre pueda creer de que Dios está obrando y que llegará un momento en el que los días se acabarán. Dios está obrando poderosamente. Yo no sé si tú no lo crees hoy, qué necesitas para creer, pero la Biblia es tan clara acerca de lo que va a pasar en el futuro, que por eso es que debemos de estar preparados el día de hoy. Dios se manifiesta, Dios nos enseña sus cosas grandes y ocultas, siempre y cuando nosotros estemos fieles y guardemos su palabra, pero también oremos. Dice que el hombre que ora, el hombre que busca, o la mujer que busca la presencia de Dios, Dios les enseñará cosas grandes y ocultas que no conocía. Incluso esta gente, por eso habló esos idiomas. Por eso, ¿y sabes por qué? Porque va a venir una gloria. Va a venir una gloria que el mundo la verá. Y la gente que no quiso obedecer, la gente que estuvo haciendo lo contrario a lo que Dios le mandó a hacer, la gente que estuvo orgullecida pensando que tenía días de vida y que los días de ellos están contados. Hermanos, todo el mundo, toda lengua tendrá que ver la gloria que se desatará en los cielos. Apocalipsis capítulo 18 menciona acerca de esto. Por eso Babilonia, que hablábamos de Nabucodonosor, Babel, simplemente eso es el reino del hombre. Y si le pusiéramos nombre sería la Gran Babilonia. Entonces imagínate tú, la caída de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 menciona esto, desde el capítulo 17 del capítulo 18. La palabra del Señor dice, después de esto, escuchen esto, aquí no voy a decir sino que solo voy a leer, ya estamos acabando. Después de esto vi otro ángel descender del cielo. Si esto a usted no le asusta, hermano, yo estoy erizado. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guardia de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido, escuchen, todas las naciones han bebido de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío. Escuchen, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estamos hablando del mundo, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios ha acortado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, pagarle doble según sus obras. En cáliz en que ella preparó bebida, prepárenle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrá sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada como fuego, porque poderoso es Dios el Señor que juzga. Y dice la escritura: y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, que porque en una hora vino tu juicio, y los mercaderes de la tierra llorarán y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra sus mercancías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata y de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol y canela, especias aromáticas, inciencias, mirra, olivo, vino, aceite, flor, harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres y frutos codiciados por toda alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Y dice acá: los mercaderes de estas mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella y se pararán lejos de el temor de su tormento, llorarán lamentando diciendo: ay, ay de la gran ciudad que está vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, y está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, todos los que viajan en las naves, marineros y todos los que trabajaban en el mar, se pararon lejos y vieron el humo de su incendio. Dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentaciones, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia. Hermanos, el mundo seguirá tratando de construir a Babel, y yo quiero que tú y yo mejor dicho, yo quiero que tú lo sepas. Babel se va a seguir construyendo hasta el día que Dios permita, hasta el día que Él venga. Y esa es la gran Babilonia. Por eso el pensamiento del hombre hacia el poder va a ocasionar de que la tierra se destruya, y no solo eso, sino que vamos a ver con nuestros ojos. Y por eso es tiempo de que creamos y que busquemos a Dios cuando aún podemos hallar de su presencia. El mundo secular tratará de adoctrinar nuestras generaciones. Las torres de maldad seguirán en construcción, hermanos. ¿Por qué? Porque el pensamiento de esta gente no hay quien los haga, el pensamiento de ellos no hay quien los haga volver atrás. Esa gente va a seguir, pero Cristo seguirá en el trono. Debemos estar firmes, debemos seguir peleando la batalla. Por eso el reino de los cielos es solo para los valientes, para la gente que quiera arrebatar, es para la gente que quiera pelear, hermanos. El reino de los cielos no es para cobarde ni gente que le tiene miedo a la muerte, hermanos. Es para la gente que quiere batallar en pos de la vida, hermanos. Sigamos manteniéndonos firmes, sigamos estando en guerra constante si es de ser necesario. Nosotros somos más que vencedores. ¿Sabes por qué? Por medio del amor de Cristo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó a nosotros. Por eso la gente de Babel tampoco se va a rendir. Esa gente va a permanecer, porque hay un susurro satánico, hermanos. Desde hace muchos años viene sintiéndose esto.
esto, yo no sé, yo no te lo tengo que decir, esto viene sentándose, pero aún así quiero comentarles la buena noticia, porque Dios nos reveló cuál va a ser el reino que va a vencer. Tú quieres, dígame acá, tú quieres decirme a mí cuál es el reino que va a vencer, el del hombre o el reino de Dios. Tú lo sabes y tú y yo lo sabemos. ¿Y qué estamos esperando? La palabra del Señor ahí mismo en Apocalipsis dice, tú quieres ver lo que dice la escritura. Finalizando dice, y miré, Apocalipsis capítulo 5, del versículo 6 al versículo 14, dice la escritura, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie. ¿Quién estaba en pie, mis hermanos? Un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Tremendo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, ¿cierto? Que decían a gran voz, Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay. Hermanos, Dios le exhibió al enemigo, lo despojó de todo lo que tenía, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario y nos dio a nosotros una victoria, que si tú y yo hoy no nos agarramos de eso, entendiendo que Él le quitó las llaves de la muerte a Satanás, por sus llagas fuimos sanados, somos libres por Él, Él es nuestro Salvador. Hermanos, todo lo que el enemigo ofrecía en el mundo le fue arrebatado y es de Cristo. Entonces nosotros estamos con el vencedor, Él es nuestro vencedor, por Él somos vencedores. Imagínate tú, y dice, al que está sentado en el trono, el Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria, el poder y por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al Señor. Inmediatamente dice que vive por los siglos de los siglos. Yo no sé si esto no le genera a usted un impacto, pero a mí me deja como que wow, o sea, estamos con el que venció, mis hermanos. Y aunque venga el mundo, yo sé que van a haber aflicciones, sé que vamos a estar tristes en algún momento, sé que vamos a estar confundidos en algún momento. Pareciera que Satanás tratara de ganar cancha sobre nuestra familia, cancha sobre nuestra salud, lo que sea, mis hermanos. Por más que quiera el enemigo construir una pirámide, como hacernos ver de que no se puede, déjame decirte de que nosotros hemos huido de allí. Nosotros ya no somos habitantes de este pecado, sino que hemos decidido seguir al Señor, aquel que venció en la cruz, y el efecto que causa esto es la libertad, la sanidad, el respaldo. El Señor dice, Él venció al mundo, así que confiemos en Él, debemos de confiar hasta el final, y por eso se trata de que tiene que ser con fe, tenemos que creer hasta el final. Y por eso toda la gente, en el momento que los cielos se abran, hermanos, los cielos se van a abrir y todo ojo le verá, y todas las naciones, dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2 versículo 10, dice la palabra del Señor, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla del que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos,
Toda lengua tendrá que confesar. Usted puede ser chino, mandarín, lo que sea, pero todo el mundo se tendrá que postrar delante de aquel que tú y yo creemos. Y que aunque se rían de nosotros, y que aunque se burlen de nosotros, que no estamos en el mejor camino, hermano, estamos en el camino de la victoria. Y si tú no lo crees hoy, a través de la palabra que nos limpia, estás perdiendo el tiempo. Y necesito que creas, porque lo que viene es un tiempo que no es fácil. Es un tiempo difícil para los seres humanos, y yo no tengo que ser el mejor profeta para decirlo. Yo quiero comentarles de que con tus ojos estás viendo lo que está pasando, y si tú no crees hoy, vas a tener la misma consecuencia de esta misma gente que no quiere arrepentirse. Hoy tenemos esperanza. Hoy podemos creer en que Dios puede lograrlo, incluso en nuestras batallas personales. La sanidad, la libertad, la liberación de nuestros seres queridos, las finanzas que necesitamos, los recursos que necesitamos, el emprendimiento que hemos iniciado, nuestra propia fe. Amén. Bendito sea el Señor. Y yo quiero decirles que el reino de Babel, babilónico, el reino del hombre, caerá, pero el reino de Dios venció y va a vencer. Así que podemos estar seguros de ello. Padre que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Señor. Bendice, bendito Padre, bendice nuestras vidas, Señor. Bendice, Señor, a cada uno, Señor. Obra de una manera especial y poderosa en cada persona en esta hora, Padre Santo. Solo tú sabes, bendito Dios, cómo quieres hablarnos en estos días. Yo te pido, Señor, que perdone nuestras fallas. Perdona todas esas acciones que de pronto no hayan estado acorde a tu voluntad. Yo te pido, Señor, que sanes, bendito Rey de Reyes, aquel que esté afligido, que esté enfermo, que esté pasando por un momento difícil. Padre, cambia ese chip. Tú, si pones tu mano poderosa, yo sé que tú obrarás. Aquel que sienta de pronto que las fuerzas no le dan, Señor, trae fuerzas como las del búfalo. Atiende el llamado de mis hermanos en esta mañana, en esta tarde en Europa, en esta tarde en Colombia. Señor, atiende el llamado de tus hijos que en esta hora cierran tus ojos y reconocemos juntos que en muchas ocasiones hemos estado haciendo lo contrario a lo que nos llamaste. Pero aquí estamos, confiando, todavía a tiempo, y atendemos al llamado que has hecho. Endereza nuestros pasos. Ayúdanos a caminar bien delante de ti. Perdónanos, ayúdanos. En el nombre de Jesús, amén y amén.